¿Alguna vez han sentido que un edificio los observa? Yo sí. Era ya noche cerrada cuando llegué al edificio de mi hermano, una estructura que parecía sostenerse más por costumbre que por cemento. La bombilla del vestíbulo, casi exhalando su último aliento, parpadeaba lenta, lanzando sombras como tentáculos. El eco de mis pasos rebotaba contra las paredes desconchadas. Reverberación, ese fenómeno físico que convierte cualquier espacio vacío en una caja de resonancia emocional. ¿Por qué el simple crujir del suelo puede hacernos sentir tan vulnerables? Les prometo que no era solo el frío de la primavera lo que me hacía temblar. Era el presentimiento de que esa noche algo o alguien iba a salir de esos muros con historias propias. Mientras mi hermano calmaba a los perros arriba, yo me quedé en el hall. Simulaba tranquilidad, móvil en mano, pero ¿a quién engañaba? A un lado, dos puertas opuestas como espejos, cada una con cerraduras antiguas y marcos mellados, auténticos relicarios de historias olvidadas. En la arquitectura, ese tipo de simetría puede transmitir orden, pero aquí solo acentuaba el misterio. Ahora podrías pensar, solo es un edificio viejo, ¿qué puede pasar? Pero créanme, hay espacios que cargan con la memoria, y yo sentía el peso de cada recuerdo no contado en esos remaches oxidados. De repente, un crujido. ¿Fue la madera o algo más? Una puerta se deslizó con un chirrido seco, el típico sonido que los ingenieros llaman fricción estática, pero que en la noche se siente como una advertencia. Una brisa se coló, moviendo una hoja en el suelo. Mi razón decía, corriente de aire, presión diferencial. Pero mi instinto gritaba, hay alguien o algo empujando desde el otro lado. Y si solo es el viento, podría decirme. Pero les aseguro que cuando los sentidos se agudizan, el cerebro ya no busca lógica, busca supervivencia. Fue entonces cuando lo vi, una sombra proyectada, enorme, grotesca. El contorno de una figura mucho más alta que yo y mido 1,85, con lo que solo podía ser un sombrero de ala ancha, tipo fedora. ¿Han oído hablar del efecto pareidolia? Es cuando nuestro cerebro interpreta patrones aleatorios como figuras conocidas, pero esto no era un simple juego de luces. Esa sombra parecía tener voluntad propia. Me pregunté, ¿es posible que la mente fabrique presencias tan vívidas? ¿O realmente había alguien o algo acompañándome en ese pasillo? La tensión llegó al límite. Giré en seco, músculos tensos como cables de acero. Esperaba cualquier cosa, menos el vacío absoluto. No había nadie. Solo el eco de mi respiración y la bombilla dando otro parpadeo. La física nos habla de la persistencia de la visión, esa ilusión óptica donde la retina retiene imágenes brevemente, pero lo que sentí fue más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Han sentido alguna vez que el silencio pesa? Esa noche, el silencio era una losa, y yo un intruso diminuto en un escenario preparado para otro actor. De pronto, mis sentidos se dispararon, el olor del cemento húmedo, el cosquilleo en la piel, el vello erizado. En psicología se le llama respuesta de sobresalto, un mecanismo de defensa ancestral. El latido del corazón retumbaba como un tambor de guerra, compitiendo con el zumbido eléctrico de la luz. El pasillo se alargaba, deformado por el miedo, una distorsión perceptual que a veces experimentamos en momentos de estrés agudo. Me pregunté, ¿es posible que el espacio mismo se burle de nuestra lógica? ¿O, peor aún, que la sombra haya cobrado vida propia? Decidí desafiar la paranoia. Avancé unos pasos, palmeé la pared de ladrillo, busqué huellas, un rastro, algo tangible. Pero la puerta estaba cerrada, sin cerrojo movido, intacta. Aquí entra en juego el sesgo de confirmación, esa tendencia humana a buscar pruebas que respalden lo que tememos o deseamos. No encontré nada, ni marcas ni huellas. Solamente el eco de mis propios pasos y la sospecha de que, a veces, lo inexplicable no deja rastros. ¿Alguna vez han intentado racionalizar el miedo? Es inútil. El miedo tiene su propia lógica y esa noche me llevaba a la delantera. De repente, mi teléfono vibró. Baja, porfa. Estamos abriendo la puerta. Fue como si la tecnología, ese milagro moderno, me rescatara de un abismo antiguo. Subí las escaleras, cada peldaño era una salida, pero también un adiós a la lógica. Al llegar, los perros se callaron, mirándome como si supieran más que yo. Mi hermano me saludó, su rostro iluminado por la luz cálida del apartamento, casi irreal después de la penumbra del hall. «Aquí no pasa nada raro», murmuró. Pero, ¿quién decide qué es raro cuando la realidad se descompone en sombras y susurros? A la mañana siguiente conté mi experiencia. Mi hermano negó, encogió los hombros, repitió, «imaginación», pero noté un destello de inquietud en sus ojos, microexpresiones.
esos gestos involuntarios que delatan lo que el discurso no se atreve a decir. Ahora podrías pensar, ¿y si todos guardan secretos en este edificio? Ningún vecino extraño, ninguna historia de fantasmas oficial, solo familias antiguas, memorias veladas. La negación es un mecanismo de defensa, pero ¿puede negar también lo que el alma intuye? A veces, el silencio entre dos personas dice más que cualquier explicación racional. Días después, volví solo al vestíbulo, linterna en mano. Quería demostrarme que todo había sido ilusión óptica, un simple fenómeno de proyección. Probé con la linterna, intenté replicar la sombra, jugué con la geometría del espacio, esa disciplina que tanto ordena como engaña. Nada. Imposible crear una silueta semejante. Aquí entra el concepto de resonancia residual. La idea de que ciertos lugares almacenan energía emocional o recuerdos. ¿Puede una sombra ser el eco de una vida pasada? Imaginé porteros, viajeros, fantasmas atrapados en bucles de memoria. Y comprendí, hay misterios que prefieren permanecer sellados. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa entrada, acelero el paso. Pero si la luz flaquea y el silencio se espesa, juro escuchar ese crujido y ver, apenas, el ala de un sombrero en la periferia de mi visión. Los neurólogos hablan de fenómeno de presencia, esa sensación de que alguien invisible comparte el espacio con nosotros. ¿Y si el edificio, con siglos de historias, aún llama a quienes estamos dispuestos a escuchar? Les dejo esta pregunta para la próxima vez que una sombra les parezca demasiado real. ¿Es nuestra mente o es el lugar quien nos observa a nosotros?